compañeros. En este caso vamos a hacer la presentación de descarga en líquidos. Los alumnos a presentar son Denis Rodríguez, Fabricio Villacrés, Diego Polanco y mi persona. Ya, en lo que vamos a hacer mucho hincapié es en subtemas que ya vimos, avalanche streamer, todos los temas que hemos visto, efecto de ionización, permeabilidad en el vacío, relativa y absoluta, ya que esto implicará en los siguientes subtemas que vamos a ver. Ya, lo que tenemos en la ruptura electrónica es el efecto de ionización, que posteriormente mis compañeros van a detallarla con más extensión y con unas fórmulas. Ya, ruptura por cavitación. Esta ruptura es la rigidez dieléctrica de los líquidos a presión hidrostáticas, que de cierta forma en sí ya venimos estudiando mucho lo que es este tema. Ya, mecanismo por ruptura por partículas en suspensión. Esto básicamente requiere en lo que es el efecto de ionización, lo que es el efecto de avalanche streamer, que en todo caso ya pudimos observar. Ya, y principalmente está compuesto por la permeabilidad del vacío, permeabilidad relativa y permeabilidad absoluta, ya que esto influye mucho en lo que es en la fórmula, ya que es directamente proporcional al efecto ionizante. El efecto volumen tiene mucho hincapié en lo que es en el aislante, ya que esto se irá donde tenga su menor capacidad o su menor trabajo que se verá afectado. Bueno, yo Muchas voy a gracias. hablarles acerca de la ruptura de cavitación. Este tipo de ruptura se da cuando se forman burbujas dentro del gas, dentro del aislante líquido. También podremos decir que al ser menor la resistencia eléctrica del gas que la del líquido, se podrían formar estas rupturas. Y a causa de la aparición de estas burbujas, disminuye la capacidad del aislante del líquido. Tomando en cuenta lo que es la ruptura por cavitación, el campo eléctrico en una burbuja dentro de un líquido viene representado por la siguiente ecuación. Como podemos observar, donde E sub B es el campo eléctrico que soporta la burbuja. E sub 0 es el campo eléctrico de ruptura. Y epsilon del líquido es la permitibilidad del líquido. Cuando el campo que soporta la burbuja supera el de la ionización del gas que contiene, se produce la ruptura dentro de esta burbuja. Esta descarga origina la aparición de otras burbujas, así como la degradación de las propiedades del líquido. El efecto volumen. Este se origina en el hecho experimental de que la ruptura de un aislante líquido se produce al fallar en el punto más débil del espacio de los interelectrodos. Si la separación de los electrodos se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional al área de estos. También podremos acotar si la probabilidad de falla aumenta, es decir, la tensión disruptiva disminuye, mayor será el volumen del aislante. Voy a hablar acerca de la ruptura líquida. La ruptura líquida es en la cual un material líquido pierde su propiedad de aislante y pasa a ser un conductor. También podemos definirla como la tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. A esta tensión se la denomina tensión de ruptura de un dieléctrico. A continuación les hablaré sobre algunos efectos de la ruptura líquida. Efecto volumen. El efecto volumen es conocido como el efecto de L. Cuando existe un punto más débil del espacio interelectrodos, se produce la ruptura de un aislante líquido. Mientras mayor sea el volumen del aislante, más probabilidad de falla aumenta. Es decir, la tensión disruptiva disminuye. Considerando estadísticas, podemos encontrar la siguiente ecuación, donde P en función de B es la probabilidad de ruptura, mientras tanto que P en función de NB es la probabilidad de no ruptura. La probabilidad de no ruptura puede ser mayor a n veces.
Para hacer un análisis de ruptura de líquidos se analiza mediante la siguiente distribución. Se define de la siguiente manera: distribución de valores extremos y distribución estadística, donde encontramos la siguiente ecuación, donde F es la función de probabilidad acumulada de falla bajo el voltaje V en un tiempo t. Así también alfa y beta son constantes parámetros de distribución. El efecto de temperatura. La temperatura es otro factor que incide en la ruptura de líquidos aislantes. Una elevación de la temperatura produce mayor movilidad de las partículas contaminantes, es decir, estas ofrecen menor resistencia a la fuerza ejercida por el campo aplicado. Esto hace que el efecto volumen sea mayor a temperaturas mayores, considerando la posibilidad de ionización. Esta se incrementa al subir la temperatura, es decir, se requiere menor tensión para originar una avalancha. Conclusiones. Las pérdidas dieléctricas de los aislantes líquidos dependen de la tensión prevaleciente en el espacio interelectródico de la temperatura del medio. Cuando la intensidad del campo eléctrico alcanza un valor determinado en una burbuja gaseosa, esta se ioniza y la superficie líquida envolvente se calienta. Estas fibras crean entonces zonas de elevado gradiente eléctrico, con cuyo efecto se ordenan en el espacio interelectródico formando un canal conductor. Esto es todo acerca de lo que podemos hablar sobre la ruptura de líquidos.